Hola y bienvenidos al espacio virtual de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid. Su área de Cultura y Deportes os ofrece la conferencia presencial celebrada en su sede con el siguiente título: El bien vivir y el buen vivir. El conferenciante Antonio Herrador Sarmiento. Bueno, pues esto forma parte, he dicho, de 6 ponencias. Yo voy a dar la primera, porque la primera está contenido el fundamento del resto de las charlas. El resto de las charlas es ver cómo el concepto del buen vivir y del bien vivir se ha ido sucediendo a lo largo de la historia del pensamiento hasta ayer. El buen vivir, para precisar, hace referencia a lo que entendemos una buena vida, donde el placer ocupa el primer lugar, el buen vivir. Viajas, comes, bebes, disfrutas, contemplas, imaginas, viajas, el buen vivir. Tengo un vecino que tiene un buen vivir, buen coche, buen nivel de vida. Y el bien vivir es diferente. El bien vivir es un concepto moral. Yo no tengo a lo mejor cosas que permitan, que me califiquen como que tengo un buen vivir, y sin embargo tengo un bien vivir porque tengo paz, serenidad, tranquilidad, no debo ni me deben, puedo ir por la calle, soy un buen vecino, un buen padre de familia. Esta es la gran distinción. Uno es un concepto que tiene que ver con el placer y otro es un concepto moral. Pues bien, ¿cómo se ha planteado este concepto a través de la historia del pensamiento? Vamos a ver los prolegómenos de una forma muy sintética, porque veo que cuando analizo lo que he preparado, pues yo tengo una cierta vocación castrista, que me puedo tirar hablando 3 horas sobre este tema. Pero claro, hay un partido del Real Madrid, parece ser. Yo no sé si soy muy futbolera o no futbolera, yo sí lo soy. Y entonces no es que me lleve a terminar una hora, porque, en fin, si el tema merece la pena y vuestra atención, pues fenomenal. Pero si no, pues nada, vamos a procurar hacer una síntesis de todo esto. Como estáis viendo, son muchos papeles, pero este es mi guía para no perderme. Empezamos con el primer tema, el ideal del sabio. ¿Te acuerdas aquello que decía un clásico español? Decía: el que se salva sabe y el que no sabe nada. Así de claro. Decía Salomón: dame, Señor, sabiduría, no poder, ni gloria, ni oro, ni reino, ni ejércitos, ni sabiduría. ¿Qué es la sabiduría en el concepto bíblico? Distinguir el bien del mal. La persona que es capaz, que no es fácil, porque se meten por medio de las pasiones, de distinguir el bien del mal, ese sabe lo que está enterando. Sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que no tiene que hacer, es prudente en el hablar, en el decir, en el pensar. Por eso digo, la idea del sabio, origen filosófico del buen vivir y del buen vivir, del bien y del buen vivir. Estoy viendo ahí. ¿Qué es lo que veo fuera de mí? Esto es una pregunta que os hago a todos, pero no tenéis que responderla. Yo la voy a responder, pero la voy a responder desde mi punto de vista, porque cada uno tiene el suyo. Y además un punto de vista un poco exagerado. ¿Qué es lo que veo fuera de mí? Pues lo que estamos viendo, o lo que estoy viendo en España es una barbaridad. ¿Qué es lo que siento dentro de mí? Indiferencia. ¿Qué relación existe entre lo que veo, pienso y siento? ¿Y acaso me hace feliz? Pues cada uno podía ir contestando. Yo he puesto un ejemplo social, porque está ahí, con los coldos y toda esta gente, ¿no? Pero esta pregunta la podríamos ir haciendo. ¿Qué es lo que veo fuera de mí? ¿Qué es lo que siento dentro de mí? ¿Qué relación existe entre lo que veo, pienso y siento? Y todo eso me hace feliz. Es una pregunta para hacer ganas de comer, de entrar en el tema, no para otra cosa.
vamos a intentar a desenrollar el rollo. Vamos a tirar del hilo, ponemos otra. La filosofía del buen vivir es sinónimo de satisfacción con la vida, dicha, bienestar, optimismo, deleite vital, vida moral buena, dichosa, gozos y placer. Felicidad. Hay quien dice que la felicidad, si la buscas, no la encuentras. Entonces, es uno de los grandes enigmas que a lo largo de estas 7 conferencias, parece ser que hay bastante gente de acuerdo con esto, pensadores. Si la buscas, no la encuentras. Porque son estados efímeros. Eso que dice, la alegría dura poco y las penas lo que duran. Que duras son de quitar lo que piensan. La alegría, que efímera. Es como lavarse las manos en el agua, se va entre los dedos. Pero cuando te ensucias de alquitrán, qué difícil es quitar el alquitrán. Es una pena. Bueno, pues esto de la filosofía del buen vivir, esto ha formado parte del pensamiento de los filósofos. Se han ocupado de la política, de la ética, de la estética, de la cosmología, del origen del mundo, de 1000 cosas, los filósofos, los que piensan. Pues estas cuestiones no han sido el problema más antiguo de la vida del hombre, ni el más importante, ni el más constante, ni algo reciente para el hombre, pero sí recurrente, intermitente y seguramente atendido con el paso del tiempo. Sí. Siempre ha estado ahí, pero no siempre ha cobrado la importancia que se le debe dar. Es más, vosotros ni siquiera este tipo de charla es que ni nos hemos planteado que hablen del buen vivir. Eso me interesa, esa es otra cosa. Hay 2 formas doctrinales de enfocar este asunto. Uno, es que observa la naturaleza, lo observamos y vemos, tiene una cualidad, tiene otra cualidad, esta señal es así, aquella es así, una mujer es prudente, otra es buena vecina, otra es generosa, otra es muy responsable, otra es buena hija. Y juntamos todas esas buenas cualidades y deducimos que esa persona puede ser una persona que reúna una serie de cualidades que nos induzcan a pensar que todo eso lo hace feliz. O al menos nosotros lo vemos con cierta envidia, entre comillas, ¿no? ¿Qué cualidades tiene el hombre y la mujer, no? Esas son formas de enfocar el asunto desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista paradigmático, es que encontramos una persona que para nosotros es ejemplo. En la escalera de nuestras casas, en nuestros pisos, en nuestros bloques, encontramos gente que dice, qué tipo más estupendo, qué mujer más extraordinaria. Yo muchas veces pienso, cuando hablan sobre la Virgen María, y la María se dice llena de gracia. Llena de gracia es que tenía todas las gracias. Buena vecina, hospitalaria, simpática, trabajadora, amable, servicial, caritativa, generosa. Ejemplo, un ejemplo. Pero esto también en la vida diaria, sin tener que recurrir a este ejemplo que ahí está, en la vida diaria también encontramos gente así. O sea, que nos causa, eso es un modelo, ¿no? Es un modelo a imitar. Con más o menos dificultades, pero nos llama la atención, ¿no? El valor del buen ejemplo, y el otro sería, haz lo que digo y no hagas lo que yo hago. Es decir, admira las cualidades de aquel, pero una cosa es que tú la admires y otra cosa es que creas que lo que dice es lo que hace. Eso ya es una cuestión más complicada. El tema es viejo, este asunto. Algunos homínidos sabios, por ejemplo el Homo sapiens, algunos digo, algo más despiertos, de algún modo se planearían en qué podría consistir eso del buen vivir y del buen vivir. Entre otras cosas porque el hombre cuando estaba en las cavernas, en grupos, tribus, un conjunto de personas, se plantearían en su interior la seguridad, el hambre, el refugio, el miedo, el dolor, la ausencia, las carencias.
cuando no tenían estas preocupaciones de inseguridad, de hambre, de falta de refugio, las tormentas, el acoso de las fieras, en los periodos en que nevaba y quedaban en la caverna aislados y hambrientos, dirían, esto es una vida que da asco. Pero claro, cuando saliera el sol en primavera y pudieran salir fuera de estos peligros, de esta inseguridad, de estas hambres, dirían, esto sí que es vida. Esto sí que es vida. El paso de la prehistoria a la historia, de lo ignoto, de lo desconocido, al grafito y al signo de la escritura, que es el principio de la historia, parecen emerger temas, si no del buen vivir, sí al menos relacionados con ellos. Ejemplo de esto. Estos momentos de carencias, que asco da vivir, o los momentos de alegría, da gusto vivir. Los primeros poemas y epopeyas que se conocen en la historia de la humanidad, a lo largo de los hace más de 2500 años, 3000, como son el caso de la Odisea, o la Ilíada, o el Mahabharata, o el Gilgamesh, estos poemas no se plantean este hecho, sino lo que hablan es del miedo y la inseguridad que tiene el ser humano. El miedo y la inseguridad. Y la existencia de los dioses. Y la existencia en el más allá. Estas son las preocupaciones de aquella gente. En el contexto de una vida sin miedo, que es lo que ellos quieren, una vida segura, una vida sin miedo, en la epopeya se le atribuye al héroe y en los textos doctrinales al sabio. Por ejemplo, en el mundo griego, las horas pindáricas, Píndaro, a los campeones olímpicos, lo que se hace es que se salta al campeón, porque el campeón es el modelo a imitar. Y en los textos doctrinales es el sabio. El sabio es el que a través de la razón llega a conocer la virtud. La virtud entendida como hábito operativo bueno. Un vicio es un hábito operativo malo. Buda, 650 años antes de Cristo. Buda no busca la felicidad aniquilando la ignorancia. Fijaros la angustia de una persona que no sepa hoy escribir ni leer. Está ciego. Es como cuando nosotros, los que no sabemos inglés, vamos a un aeropuerto y allí en ese aeropuerto lo único que se habla es checo y no sabemos preguntar, angustia, miedo. ¿Cómo llegamos al centro? ¿Cómo llegamos? Miedo, inseguridad. Pues Buda no busca la felicidad aniquilando la ignorancia, sino evitando el dolor que genera todo deseo. Si tienes un deseo, tendrás dolor. Para que no tenga dolor, elimina el deseo. En la medida de lo posible. Por lo que muchas veces yo me suelo decir, no quieras lo que ya tienes. Cuando veo un coche que es mejor que el mío, yo mismo me digo, no quieras lo que ya tienes. Si ya tienes uno, ¿para qué quieres más? ¿Para qué te quieres complicar la vida? Para pagar más letras. Tienes uno, también. Su propuesta moral consiste en evitar la extinción del deseo. La felicidad para un budista será un estado mental en el que se experimenta una sensación de paz, serenidad y alegría, algo que no puede obtenerse a través de la acumulación de riqueza y poder, sino que se encuentra dentro de uno mismo. Esto lo decía ya San Agustín, muchos años después, siglo IV. No huyas de ti, quédate en ti. Si en tu interior habita la verdad, si tú sabes lo que es bueno, lo que es malo, pues esto ya, muchísimo, 1000 años antes, ya lo decía Buda. Las causas del sufrimiento, decía Buda, ¿cuáles son? La avidez y el egoísmo, el odio y la ofuscación. De estas causas y sus ramas procede el sufrimiento, es decir, y la base de la que brotan es la ignorancia. Mientras estemos inmersos en la ignorancia o el desconocimiento, tenemos un serio problema porque nos movemos en los límites fronterizos del sufrimiento y del dolor.
solamente he señalado unas cuantas pinceladas de la etapa prehelénica. Prehelénica. ¿Qué quiero decir con la etapa prehelénica? Prehelénica es antes de la existencia de Sócrates. Ahí está viendo un cuadro donde yo voy a señalar, si es que ahí sí se señala, ¿no? Sí se ve, ¿no? He dado un repaso muy somero de estas 4 columnas. Pero lo que voy a hablar hoy es sobre, especialmente, de estas 2. De Sócrates, Platón, Aristóteles y de Aristóteles al cristianismo. Porque esto ya, esta columna y esta, forma parte ya de la charla siguiente. Voy a hablar también, a exponeros los antecedentes prefilosóficos del concepto del buen vivir y del bien vivir, para que veáis cómo la historia del pensamiento va marcando como escalones hasta subir a la cumbre. Son escalones que se van añadiendo. La gran pregunta del millón, que todavía no seguimos preguntando, ¿qué es el ser humano? En el fondo somos un enigma. Ni siquiera la medicina es capaz de descifrar el enigma de nuestro cuerpo. Ni siquiera. No digo ya la psicología o la psiquiatría. Ahí está. Cada día más psicólogo, más psiquiatra, más depresión, etc. O sea, ¿qué es el ser humano? Y contesta Platón. Lo más elevado del hombre es la razón orientada a la contemplación de la verdad. La pregunta de Pilato, delante de Jesús. ¿Qué es la verdad? Jesús no le contestó, le podía haber dicho, la verdad la tiene delante, soy yo. Soy el camino, verdad y vida. Podría haber contestado. O la verdad es la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Cuando estamos delante de una persona que hay coherencia entre lo que piensa, dice y hace, decimos que es una persona auténtica. Por el contrario, cuando estamos delante de una persona que piensa de una forma y dice de otra, no pongo un ejemplo porque lo tenemos todo delante, es un hipócrita. Y cuando piensa de una forma y dice de otra, es un mentiroso. Lo que pasa es que hay personas que tienen los adornos tan claros que son los mismos, son hipócritas y mentirosos. Con lo cual ya te lleva todo por acá. Pues lo más elevado del hombre es la razón orientada a la contemplación de la verdad. Los antecedentes prefilosóficos. Antes, ¿cómo solucionaba el hombre sus grandes preguntas? ¿O cómo intentaba dar respuesta a las grandes preguntas? Pues hombre, antes de llegar el Sócrates, en el mundo griego existían los mitos. Los mitos eran formados por leyendas, tradiciones. En los mitos el griego daba contestación a todas sus preguntas. Y cuando no tenía contestación a una pregunta, creaba o inventaba otro mito. Los dioses se perseguían, se quitaban las mujeres, se castigaban, asesinaban. ¿Por qué? Porque los mitos representaban toda la visión del mundo griego antes de Sócrates. Pensamiento presocrático. Pero también había otra forma de ver cómo el hombre solucionaba sus problemas, de dilucidar, de intentar explicar lo del buen vivir y bien vivir a través de las sentencias de los llamados sabios de Grecia, que eran 7 sabios que por su prestigio, por su don de consejo, por su honradez, por su honestidad, emitían frases que se corrían de unos a otros y que constituían como una pauta de conducta. Os voy a leer, si tengo manos, claro. Aquí. ¿Cómo llegaron los 7 sabios de Grecia? Hay una tradición,
que cuentan, es una anécdota, que cuentan cómo, en fin, catalogaron a estos 7 sabios. Podían ser más, pero son 7, además que tienen nombre y apellido, y cada uno tiene un conjunto de frases y de pensamientos que hoy nos parecen muchas de ellas actuales. Por ejemplo, dice: para hacer ver cuán alto grado estimaban los 7 sabios la sabiduría y la humildad, cuenta la leyenda siguiente una anécdota. Cierto pescador que, habiendo extraído del mar un trípode de oro, y dudando de a quién debía de hacer el honor de ofrecérselo en gracia a sus merecimientos, consultó al oráculo de Delfos, quien contestó que al más sabio se le debía de dar. Procuró aquel pescador elegir de entre quienes pasaban por tales, al que él estimaba como el más sabio de todos. Pero resultó que cuando fue por fin a hacer su entrega del trípode al elegido, éste lo remitió a otro de los 7 sabios. Otro hizo también esto, y lo mismo los siguientes sabios elegidos, hasta terminar uno detrás de otro. No, yo no soy el más sabio, vete a fulano de tal. Y el otro decía: no, yo no soy el más sabio, vete a fulano de tal. Iban remitiendo hasta llegar a los 7, al último. Y el último resultó ser Solón. Solón, entendiendo el gesto de sus remitentes, optó por depositarlo como ofrenda al dios Apolo. Están los 7 nombres de los 7 sabios, cada uno tiene, en fin, una serie de frases que son como sentencias, como refranes, pero sentencias que en aquel tiempo tenían mucho peso, porque claro, iban de boca en boca, ¿no? Y era como el refranero, para cualquier, colocamos un refrán que viene a cuento, ¿no? Y en el orfismo, los mitos, las sentencias y el orfismo, de una especie de religión que tiene algunas relaciones con el cristianismo. Que toma su nombre de Orfeo, poeta mítico. Se difunde en los siglos VI a.C. La religión órfica no tiene dogma, ni iglesia, ni organización jerárquica. Responde a la necesidad de consuelo y salvación, al ansia de inmortalidad en la otra vida. El cuerpo es para el alma una prisión e incluso un sepulcro, de la que ha de liberarse mediante prácticas estéticas como abstenerse de comer carne y hacer sacrificios a animales. La transmigración de las almas de unos cuerpos a otros supone un ciclo de reencarnaciones hasta que el alma se purifique y regrese a su medio divino, ideas que guardan un paralelismo con el hinduismo y el budismo. Y también con el cristianismo, la transmigración, la inmortalidad del alma, lo recoge también el cristianismo. Bueno, pues bien, pues en estas 3 bases es el fundamento de lo que existió y de lo que el hombre vivió durante decenas de años y cientos de años hasta llegar a Sócrates, Platón y Aristóteles, que son los que oponen la cumbre del pensamiento, pero del pensamiento occidental, del que todavía estamos viviendo. Pero también en el mundo griego la tragedia tiene también importancia, muchísima importancia. ¿Por qué? La tragedia es como la apariencia y la filosofía es la esencia. Una cosa es lo que yo pienso, que vosotros no lo sabéis, ni yo tampoco lo que vosotros pensáis, y otra cosa es lo que aparentamos, la figura física con la que nos manifestamos. Pues bien, en la tragedia, que el griego coge el mundo, la literatura de los poetas lo van diciendo por los caminos, por las plazas, por el ágora, pero llega un momento en que eso mismo que dicen los poetas se traslada a un escenario y se representa la tragedia. La comedia es la alegría, la tragedia es los grandes dramas que el griego de aquel tiempo tiene. Y eso se proyecta en el teatro, en la tragedia. Entonces la tragedia, los actores representan el dolor, el sufrimiento, la alegría, la tristeza, la ruina, la satisfacción, la infelicidad. Ahí está todo. La tragedia griega no contempla especialmente la vida dichosa, sino más bien la desgracia como algo ineludible e inevitable. Por ello expresa su lamento. ¿Son los dioses o acaso el destino la causa de las desgracias?
Por ello, la prudencia es la primera condición de la felicidad. Decía Sófocles en la Antígona, no juzgar feliz a nadie antes de haber llegado al fin de sus días, sin desgracia. Porque hoy podemos ser felices, pero mañana no lo sabemos. Así que esperemos que se muera la persona y podamos decir qué vida más triste tuvo o qué vida más feliz tuvo. O por el contrario, hubo de todo, como la vida del Señor. Nunca admiraré como dichoso ni compadeceré como infeliz a ningún hombre mientras le dure la vida. Nunca diré, es un desgraciado o es un infeliz. ¿Por qué? Porque lo más lógico es que haya momentos de felicidad y haya momentos de desdicha. Esto es lo normal. No conozco ninguna familia donde haya sus problemas, sus cosas, también su momento de felicidad. La generación de los tres grandes trágicos griegos, los tres grandes son la generación de los trágicos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Aquí tengo una relación de frases entresacadas de la tragedia griega, donde refleja todo esto que estoy diciendo del sufrimiento, del dolor, de la alegría, de la tristeza. Pues a la generación de los trágicos griegos, Sófocles, Esquilo y Eurípides, que en diversos momentos históricos afrontaron los temas sensibles de la época del siglo V a.C., le sigue una generación de brillantes filósofos. Y estos brillantes filósofos son Sócrates, que tiene una vida de 71 años, Platón, que es el mayor, 80 años, y Aristóteles, que vive 62 años. Es el que menos vive. Y sin embargo, estos tres se alimentan a sí mismos. Platón es discípulo de Sócrates y Aristóteles es discípulo en la academia que crea Platón. Aristóteles crea una escuela, una academia que se llama el Liceo. Estáis viendo una lechuza, la lechuza de Minerva. La lechuza de Minerva es un ave que representa la filosofía y la sabiduría. La filosofía, para estos tres filósofos, es más que una doctrina de la realidad, una doctrina que garantiza la realización de la vida buena. El sabio no será la persona que consigue saber cómo es el mundo. Que esto era lo que se ocupaban los anteriores, los mitos. El sabio no será la persona que consigue saber cómo es el mundo, sino saber cómo se ha de vivir en el mundo. Si el principio de todas las cosas, el agua, el fuego, el viento, eso es de lo que se ocupaban los filósofos anteriores a Sócrates, descrito en un libro de historia de filósofos griegos de Diógenes Laercio. Es un librito pequeñito, pues ahí está la vida de los anteriores filósofos. El sabio es el filósofo que dispone de una teoría verdadera acerca de la realidad, cuya aplicación práctica le permite tener una vida buena y dichosa. Aunque este es el rasgo común a todas las escuelas morales helenísticas, cabe señalar algunas peculiaridades en el ideal de los filósofos epicúreos y estoicos. Pero eso ya hablaremos más tarde. Yo, si cuando es la hora me dais un toque, pues Sócrates. El simple conocimiento del bien determina la conducta moral humana. La moral es más que un aprendizaje, es una educación. La verdadera felicidad va siempre unida a la práctica de la virtud, que es la armonía y plenitud del ser racional. En otras palabras, solo la persona virtuosa alcanza la perfección. Platón, lo más elevado del hombre es la razón orientada a la contemplación de la verdad, decíamos antes. Vida humana significa búsqueda de la verdad, de la perfección excelsa y que se encuentra en el cielo de las ideas. Aristóteles, en el lento caminar de la historia de las ideas, Aristóteles forja las bases del pensamiento en base a las ideas de Sócrates y Platón. La idea de virtud de Aristóteles, esto es importante, dice que el hombre debe buscar el justo medio, es decir, el comportamiento adecuado.
la regla recta, el discernimiento más la prudencia. Y el hombre prudente es el hombre sereno y equilibrado. Para él, por tanto, el concepto de hombre feliz, buen vivir, bien vivir, es la persona que tiene un comportamiento adecuado, que sabe distinguir, discernir, es una palabra muy jesuítica que al Papa actual le gusta mucho, el discernimiento, que es prudente, que es sereno, que es equilibrado. Decía Aristóteles, ¿de dónde procede la felicidad? ¿Del azar? ¿De la iniciativa personal? Aristóteles responde, la felicidad es el resultado de una conjunción de factores. Y dice textualmente, suele preguntarse si es posible aprender a ser dichoso. ¿Es posible aprender a ser feliz? Si se quiere la felicidad por medio de cientos de hábitos, de ciertos hábitos, o más bien efecto de algún favor divino, y si se quiere resultado del azar. Dice él, yo sostengo que la felicidad, cosa divina, no nos la envían exclusivamente los dioses, sino que la obtenemos por la práctica de la virtud, mediante un largo aprendizaje y una lucha constante. Y añado que ella es, en cierta manera, accesible a todos. ¿Cómo vale más conquistar la felicidad a este precio que deberla al simple azar? La razón nos obliga a suponer que es así realmente como el hombre puede llegar a ser dichoso. Si es así, la felicidad sería un aprendizaje en la vida, de la vida y para la vida, un aprender a vivir, que implica un buen vivir inseparable de la rectitud moral. Por tanto, aquí hay ya un matiz, rectitud moral. Esto es un resumen de todo lo anterior que lo voy a pasar. Se sigue avanzando en la historia del pensamiento. Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos ponían énfasis en la rectitud moral y en el conocimiento de la verdad y en el ideal del sabio como búsqueda del conocimiento de la sabiduría. Pero cuando muere Sócrates, en la escuela que él tiene, maestro con sus alumnos, muchos de sus alumnos se dispersan y se crean varias escuelas, la megárica, la eleática, la de Cirene. Y hay una escuela, la de Cirene, en el siglo IV, que lo funda un discípulo suyo, que se llama Aristipo, discípulo de Sócrates, que crea una nueva filosofía diferente de la de su maestro Sócrates, que es la filosofía hedonista. En vez de poner énfasis en el conocimiento de la verdad y de la rectitud moral, pone énfasis en la búsqueda del placer. Y aparece aquí un nuevo concepto, la hedoné. Epicúreo, que es otro filósofo, que es discípulo de Aristóteles, pero que se separa de Aristóteles, se marcha a Atenas, crea el jardín. El jardín dice que el conocimiento nos viene a través de los sentidos. Por eso pone mucho énfasis en el placer, comer, oír, oler, en los sentidos, placer, búsqueda del placer, el concepto de hedoné. Se separan ya como dos caminos, la virtud, el ejercicio de la virtud y el ejercicio del placer. Y esto es importante porque de aquí en adelante serán la escuela, los epicúreos y los estoicos, los que pongan énfasis en ambas cosas, pero más en la búsqueda del placer. La serenidad, el equilibrio, gozar de los placeres moderadamente. Esta división. La idea central del discípulo de Aristóteles, Epicuro de Samos, 341-270 a.C., la idea central tiene cierta relación con el budismo, abstenerse de deseos innecesarios y lograr una tranquilidad interior, que le llama la ataraxia, estando contentos con cosas simples
y gozad del placer de conversar con buenos amigos. Y dice, lo importante es vivir sin miedo a la vida, sin miedo a la muerte y sin miedo a la eternidad. Epicuro se propuso liberar a los humanos de toda clase de miedos, sean de los dioses que no se ocupan de nosotros, decía, sea de la muerte, porque la muerte en realidad no existe mientras vivimos no existe. Y cuando morimos ya no estamos. Por tanto, no te preocupes excesivamente, decía él, vive tranquilo, vive con ataraxia, con tranquilidad. Y sin miedo a la eternidad. Epicuro quiere liberarse del temor a la eternidad, de una inexistente vida de ultratumba. Al sabio no le abruma el vivir, ni tampoco es un mal dejar de vivir. Su filosofía es opuesta a la platónica y a la aristotélica. Su pensamiento gira en torno a una idea que no hay nada más allá de la realidad y el mundo sensible. Por tanto, no se preocupa del más allá. Por eso no preocupa tampoco. Al contrario, muchas veces, Séneca decía, no, el verdadero día de nacimiento es la muerte. Los cristianos decíamos el día natalis. Es cuando empieza la verdadera vida, después de la muerte, la vida eterna. Lo que pasa es que hay muchos filósofos que dicen, sí, pero mientras llega o no llega, el chiste de aquella monja que decía que se estaba muriendo y le decía a su confesor, madre, es que no se preocupe, si va a estar en el paraíso, en medio del Edén, plantas, flores, animales, cielo, eternidad. Y la monja en un ojillo ya lo encendió y dice, sí, pero como en el convento no se está en ninguna parte. O sea, que no tenía que ir muy claro el asunto. Tengo que saltar necesariamente, no, porque por dar un repaso, el estoicismo, que lo crea Zenón de Citium, es una filosofía basada en el placer de los sentidos, pero también tiene en cuenta una cierta rectitud de intención. Lo que pasa es que el estoicismo, muy vigente en nuestra sociedad, lo veremos por qué. Lo digo porque después, el estoicismo, una vez que el Imperio Romano empieza con la derrota de Marco Antonio en la última provincia y reino helenístico de Cleopatra y Marco Antonio, se acaba los tres siglos de 294 años del helenismo, que es el periodo de Sócrates a la llegada del cristianismo. El estoicismo se implanta en la sociedad romana, en el Imperio Romano, como una doctrina que tiene una gran acogida, porque está muy de acuerdo con la sensibilidad de la época. Y los tres máximos representantes del estoicismo del Imperio Romano son Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Si habéis visto la película Gladiator, ahí sale el emperador, el Marco Aurelio, que muere de enfermedad, dicen unos y otros, envenenado posiblemente por un esbirro de su hijo Cómodo. Si recordáis la película, Cómodo y la lucha del gladiador final y decía el triunfo de la vida sobre la muerte y el bien y sobre el mal. Pues Epicteto, Séneca y Marco Aurelio son los principales representantes del estoicismo en el Imperio Romano. El más importante de ellos y el más cercano a nosotros es Luciano Séneca, medio paisano nuestro porque es de Córdoba, de la Bética. Lo que pasa es que se marcha a Roma para estudiar. Es un chico despabilado que tenía unas ideas morales y éticas extraordinarias. Hay un libro suyo que se llama Cartas Morales a Lucilio, que era un sobrino suyo, pero que eso no impedía que él tuviera en sus posesiones cordobesas más de 60.000 esclavos. Pero claro, el concepto de esclavitud no es el que nosotros tenemos ahora, ¿no? Porque posiblemente ahora mismo haya una esclavitud muy soterrada y no estamos siendo conscientes de ello, ¿no? Alguien se lo admitía, pues mira,
Era una cosa como que se daba como normal, ¿no? Aunque no fuera normal, porque el cristianismo en realidad viene a humanizar aquella situación, ¿no? Lo común a todos ellos, a Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, es que la filosofía debe servir para fortalecer al hombre ante la adversidad de la vida. Marco Aurelio simpatizó con el incipiente cristianismo y es el autor de Meditación y Pensamiento, que son un conjunto de reflexiones escritas a buena pluma, ¿no? Pero son pensamientos muy sensatos. Es un librito que yo lo he estado viendo en fin, si está en circulación y debe costar del orden de los 7 euros, ¿no? Y si ya de segunda mano, pues todavía menos, ¿no? El más importante y más cercano para nosotros es Séneca. Séneca es un personaje muy curioso, muy curioso y además muy complicado, porque es difícilmente clasificar su pensamiento. Por una parte, él ejerce la abogacía, lo que hoy entendemos por la abogacía, ante los tribunales. Por otra parte, su padre quiere que sea retórico, porque hablaba muy bien. Entonces un retórico tenía facilidades para abrirse camino en medio de la política. Por otra parte, es un terapeuta de la palabra, porque su pensamiento es de los llamados filósofos médicos. Hoy le llaman psiquiatra o psicólogo, ¿no? Psiquiatra. Este hombre es muy coherente con su vida y con su muerte. Él sobre la muerte tiene unos pensamientos muy sublimes que después, cuando es condenado por el emperador Nerón, él fue consejero de Nerón durante 7 años, que fueron los 7 primeros años mejores bajo Nerón. Después Nerón, Séneca parece ser que tuvo unas pequeñas ambiciones y con Pisón, un senador de la Orden de los Ecuestres, que era la clase más excelsa del mundo del Imperio Romano, él es tachado de querer conspirar contra Nerón y entonces pues lo condena a muerte. Pero elige su propia muerte, pues, como sabéis, metidos en una bañera y desangrándose. En realidad hay quienes dicen que no murió indudablemente por el de sangre, metido en una bañera, ¿no? Me imagino que era un agua caliente para hacer aquello muchísimo más llevadero, ¿no? Pero que en realidad dicen que posiblemente muriera, dicen los médicos modernos, ¿no? Por las inhalaciones de las propias sustancias que estaban en el agua y posiblemente de las cosas que echaban al agua para que oliera bien, porque al fin y al cabo él pertenecía a una clase social alta, un estamento alto. El hecho es que él es un hombre bastante coherente, porque él dice que no hay que tenerle miedo a la muerte y efectivamente afronta la muerte de una sentencia injusta, pero con una suma dignidad, ¿no? Séneca como escritor ha pasado a la historia como uno de los máximos representantes del estoicismo. Su obra constituye la principal fuente de la filosofía estoica escrita y que se conserva en la actualidad. El estoicismo influye en Séneca y le convence haciéndole ver el deber de obrar y pensar rectamente, más que demostrar la verdad de un conjunto de normas éticas. Por ello se vale de la evidencia de los beneficios de la virtud y los males del vicio. Comprensión de que todos los bienes y males de este mundo son transitorios y de ahí la autosuficiencia del verdadero sabio, quien para conseguirla debe liberarse de sus emociones y juicios equivocados acerca del valor de las cosas. Felicidad o placer. 4 o 5 frases de Séneca. Aquel para quien la razón del valor da valor a todas las cosas de su vida. Es feliz el que tiene un juicio recto. Aquel para quien la razón da valor a todas las cosas de su vida. Y dice él, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. El que está contento con las circunstancias presentes, sean las que fueren. Si os sujetáis a la naturaleza, nunca seréis pobres. Si os sujetáis a la opinión, nunca seréis ricos. Es decir, obrad más por convencimiento que no por lo que piensen los demás.
Es feliz el que es amigo de lo que tiene, es decir, el que se conforma con lo que tiene. Posiblemente él, desde su punto de vista, tuviera motivos para contentarse con lo que tenía, que debía ser mucho. También pasó muchas calamidades, porque él fue desterrado en 2 ocasiones a la isla de Córcega y además se tuvo que ir a vivir. Pasa que esto ya es pequeña anécdota. Se tuvo que ir a vivir con la esposa, que era su tía, una hermana de su madre, y la esposa del gobernador de Egipto, y se fue a Alejandría a vivir. Ahí estuvo durante 9 años desterrado. Y estuvo siempre metido en intrigas políticas, o sea que su vida no debió ser excesivamente fácil. Por eso su pensamiento es de no turbarse, no siempre guardar la serenidad, la calma, la tranquilidad, la imperturbabilidad del alma, el que es amigo de lo que tiene. No es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Nadie puede vivir con alegría sin vivir también con honestidad. Si no vives con honestidad, difícilmente puedes tener alegría. Pero es difícil la ciencia de la vida, dice. Es difícil. Los caminos más trillados suelen ser harto engañosos. Donde tú crees que el terreno es más llano, también hay dificultades. Para Séneca el secreto, como en toda la antigüedad, se halla en el conocimiento y en la sabiduría. La genialidad de Séneca radica en haber barruntado en una época de crisis el avenimiento de una vida regeneradora, la vida cristiana, aunque su formación responde a ideas y doctrinas del estoicismo, que en realidad es una doctrina pagana, porque se limita al más acá, no al más allá. Gozar de los placeres, tener una vida tranquila, no turbarse. Se observa una cierta tendencia moral en sus ideas sobre la fraternidad, concepción de la divinidad e inmortalidad del alma, que posee un fondo religioso que la aproxima al teísmo e induce a pensar en la posibilidad de que pudiera haber sido cristiano, o al menos conociera el cristianismo, circunstancia que se ha tratado de probar a través de una supuesta correspondencia con San Pablo. Pero parece ser que esto no tiene viso de ser real, de ser verdad, y tiene dudosa autenticidad y credibilidad. Él dice, como la estancia en el seno materno fue solo preparación para la vida siguiente, así esta vida es preparación para una existencia más alta, cuyo día natalicio es la muerte. Día natal, día en el que el cristiano nace a la verdadera vida, que es lo que os decía antes. El estoicismo en el tiempo ha tenido vigencia y la tiene actualmente, entre otras cosas porque tiene 4 virtudes cardinales muy importantes, se basa. Y esto está muy presente todavía en mucha gente, aquí en nuestra sociedad. Porque se basa en la sabiduría, en el conocimiento, en el coraje, en la justicia y la templanza. Al fin y al cabo, estas eran virtudes también cardinales de las que hablaba Platón anteriormente. Y nosotros, en el cristianismo, la justicia, la prudencia y la templanza son virtudes también cardinales, las que lo sean fe, esperanza y caridad, ¿no? Y los símbolos de los estoicos eran la sabiduría, la lechuza de Minerva, que representa la sabiduría, el león, que representa el coraje, la balanza, la justicia. Aquí no sabéis cuál es el otro símbolo. La flor del loto. La flor del loto. La flor del loto. Que por cierto, es muy bonito porque eligen la flor del loto, que nace tengo aquí, dice, esta flor también tiene relevancia en el estoicismo, aunque más asociada a tradiciones filosóficas orientales. Sobre todo en Oriente, la flor del loto también tiene una significación simbólica muy importante. Esta hermosa flor, que florece en medio del barro y el lodo, simboliza la capacidad de encontrar la serenidad y la virtud, incluso en circunstancias adversas. Al igual que la flor de loto,
Emerge inmaculada del barro, los estoicos buscan elevarse por encima de las pasiones y deseos mundanos, encontrando la paz interior y la sabiduría. Voy a pasar esto porque esto también tiene una significación, para no hacerlo excesivamente largo. Fijaros esto, el caduceo, esto es un símbolo de la medicina, como sabéis, ¿eh? El caduceo es un símbolo de dos serpientes entrelazadas alrededor de un bastón, a menudo asociado con el dios Hermes en la mitología griega. Pues es también un símbolo de los estoicos. En el contexto del estoicismo, el caduceo representa el equilibrio y la armonía entre fuerzas opuestas como lo racional y lo emocional. Los estoicos buscaban la integración entre la mente y el corazón, la razón y las emociones para alcanzar una vida virtuosa y en armonía consigo mismo y con el universo. Y los símbolos lo que representa es, elmo es el casco. Esto que estoy señalando aquí, que representa el pensamiento elevado. Bastao, que es el palo, esto en portugués, representa el poder, el báculo, el cetro. Las serpientes, que representan la sabiduría. En portugués, asas, quiere decir alas, que significa la diligencia, la investigación, la pesquisa, la aplicación, el celo. Estas virtudes en torno al estoicismo. Y ya termino porque nos vamos aproximando a la hora. Yo creía que me iba a quitar a mitad de camino, pero yo comprendo que a lo mejor es mucho para tan poco tiempo, ¿no? Bueno, la virtud del sabio, decía Sócrates, era la arete, es decir, la excelencia, el ejercicio de la virtud. Aristóteles hablaba de la eudaimonía, el logro de la virtud por la vía de la razón. La hedonía era algo que nació ya con Epicuro y los estoicos, que es el placer, la máxima meta de la vida, el placer de los sentidos. La apateia, que es el autocontrol, superación de la intranquilidad y la impasividad. La ataraxia, la tranquilidad, la imperturbabilidad del ánimo. La aporía reflexiva, vivir en un estado de incertidumbre y perplejidad. Todo esto eran palabras que aportamos de distintas escuelas griegas después de Aristóteles. La autarquía, que es la autonomía en base de la felicidad, o sea, no tendría que depender de nadie. Eso sería lo ideal, pero eso no es posible. Como falte arroz mañana o huevos, ya estamos ligados con la huelga de los camioneros. Ya lo de la autarquía ya es más problemático. En resumidas cuentas, lo que quiero concluir es que de todo lo que hemos estado viendo, independientemente de que haya sido más o menos ameno, porque al fin y al cabo se trata de aspectos filosóficos de estos conceptos del buen vivir y bien vivir, es que para ser medianamente feliz, hombre, tenemos que conocer. Y tenemos que conocer, a ser posible, la verdad. ¿Cuál? En aquella en que cada uno se ajuste mejor. Los cristianos lo tenemos claro, ¿no? Creer en una persona. Otros tendrán otros problemas. El que crea en la droga no lo tiene claro. Y el que dependa del alcohol tampoco lo tiene claro. Y el que dependa de la maquinita del bar tampoco lo tiene muy claro. O sea, cada uno tiene que buscar su. Que la felicidad es conocer la verdad, sentir el placer. No se puede ser un místico las 24 horas del día. A quien le guste una copita de vino Montilla, hombre, tampoco, no pasa nada, ¿no? Una cervecita en la playa, no pasa nada. Y hombre, de vez en cuando, si puede una gamba, tampoco pasa nada, hombre. No hay que ser un místico, ¿no? La cosa es. Y hombre, y en vivir la virtud. Fijaros la definición de Dios, lo bonita que es la definición de Dios.
de cualquier forma como se le conciba. Los cristianos, Buda, Confucio, el sintoísmo, de cualquier forma como lo conciba. Dice, la verdad es vivir sin error. Dios es la verdad y la verdad es un Dios sin error. La bondad sin límites y la belleza sin ocaso. Dios es la verdad sin error, la bondad sin límites y la belleza sin ocaso. Y os voy, y con esto ya termino. Termino con cierto pesar, porque he tenido que ir muy a salto de mata, ¿no? Hubiera dedicado más, con más sosiego, más tranquilidad. Dice Alejandro Magno, tercero de Macedonia, fallece en el 323 a.C. a los 33 años. Unos dicen de tuberculosis, otros dicen que envenenado y a otros dicen que a causa de sus excesos, como Felipe el Hermoso. Viendo que iba al encuentro con la muerte, ¿qué término? Viendo que iba al encuentro con la muerte, llamó a sus cercanos y a sus generales y les expuso cómo quería que fuese su despedida y funeral. Y dijo, su ataúd debía ser portado en procesión hasta la tumba por los mejores médicos. Segundo, todos los tesoros que había acumulado en sus 13 años de conquistas, que formaban varias fortunas, oro, plata, piedras preciosas, joyas, debían ser esparcidos a lo largo del camino que le llevaría a su tumba. Tercero, sus manos reales debían quedar fuera del sepulcro, colgando y a la vista de todos. Sus amigos y generales decían, hombre, está bien que esté caucando, cauquere es dando estertores de muerte. Pero, hombre, lo que nos pide. Ante tan insólitas peticiones del moribundo rey, a algunos de sus generales le preguntaron la razón de sus deseos. Y Alejandro dio la lección de su vida. Deseo que los médicos porten mi ataúd y carguen con mi cadáver para que ellos y todos sepan que ni los mejores médicos entre los hombres pueden hacer nada ante la muerte. Estos son puramente estoicos. Séneca. La muerte tienes que aprender, lo mismo que vives, tienes que asumir el momento de tu muerte. Es más, me viene ahora, hay una frase que es de Juvenal, poeta latino, satírico, que decía las palabras aquellas, a ver si me viene a la memoria, porque muchas veces tengo la debilidad de que se van, ¿no? Pan y circo, no, es... Bueno, ya me vendrá. No preocuparos que ya vendrá. Deseo que los médicos porten mi ataúd y carguen con mi cadáver para que ellos y todos sepan que ni los mejores médicos entre los hombres pueden hacer nada ante la muerte. Deseo que el camino hacia mi tumba quede cubierto con mis tesoros para que todos comprueben que los bienes materiales conquistados en este mundo se quedan. Deseo que mis manos queden a la vista de cualquiera para que no haya dudas de que venimos a este mundo con las manos vacías y con ellas vacías nos despedimos de él. Sigo sin que me venga lo de Juvenal. Por favor, no levantaros que tiene que venir, ¿eh? En el móvil, si tiene, a lo mejor viene alguna. Tiene el móvil por ahí o con el ordenador. Es que siempre me pasa eso, que tropiezo con Juvenal y parece que no quiere que lo cite. Bueno, venía a decir más o menos. Tiene unos versos
Lo que pasa es que mens sana in corpore sano. Mens sana in corpore sano. Esto dicho así es una estupidez. Es una estupidez. Porque puede ver a un portaarmario que la cabeza la tiene llena de arroz. Y puedes ver al físico Hawking en un cuerpo enfermo completamente y una mente clarísima. O puedes ver eminentes catedráticos de la universidad que físicamente son muy poquita cosa y que tienen unas mentes claras, en fin, hay de todo. Puede ver un atleta que a la media hora o a los 5 minutos está hablando con él, te da pena. ¿Cómo piensa este hombre? Bueno, pues mens sana in corpore sano. Esto es un verso de un poema, pero el sentido de mens sana in corpore sano lo que quiere decir en realidad es obra de tal forma en tu vida, o sea, compórtate de tal forma en tu vida que llegado el momento de la muerte lo afrontes con serenidad. Este es el sentido de mens sana in corpore sano. Cuerpo sano, pero una mente sana. O sea, obra tan consciente de que llegado el momento no seas un drama, porque eso es la etiqueta de caducidad que tenemos. Llegará, afrontalo con serenidad. Pero claro, esto es yo cuando doy alguna charla sobre temas familiares y digo, ¿qué es un hogar? Y un hogar es una casa donde vive una familia. Sí, una familia, pero puede vivir una familia de muchas formas. No, vive una familia, un hogar, es una casa donde vive una familia, pero llena de buenos recuerdos. Eso es un hogar. Una casa donde vive un padre, una madre, los hijos, los nietos, tal cual, llena de buenos recuerdos. Pero claro, para tener buenos recuerdos, previamente has tenido que haberlos vivido. Afronta el momento con serenidad. Media docena de ideas acerca del buen vivir y el bien vivir, concepto placentero, hedonista y moral, yo creo que han quedado. Si han quedado, con que hayan quedado 2 ideas o una idea, habrá merecido la pena la hora que hemos pasado aquí, tan amablemente. Y gracias por su presencia. Nos vemos. Muy interesante. Si te ha gustado lo que ofrecemos, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. También puedes seguirnos en nuestra página web y en las demás redes sociales, o visitando nuestra sede o contactando por teléfono. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.